Kamararen ekitaldia, klaka bat, koma bat. Y en cuanto cumplí 18 años pedí el contacto de Chema Montero porque había leído en aquellos recortes de la época pues, que él había estado presente y que había contactado con Amnistía Internacional y me fui a su despacho, así. Un moco empoderado ahí buscando justicia y le dije que bueno, al haber cumplido 18 años yo tenía derechos sobre mi aita, entonces que quería buscar justicia, que quería que si se pudiera abrir el caso, que me gustaría reabrirlo, que si se tuvieran que exhumar los restos de mi aita, pues que yo daba permiso, lo que hiciera falta. Él me dijo que era prácticamente imposible reabrir el caso, a no ser que un guardia civil dijera, oye, yo le he dado un electroshock a tu padre, ¿no? Que no se puede hacer nada. Que yo me haya quedado huérfana de padre en esas circunstancias y que no pueda hacer nada, que todo lo que había pasado yo y que no se puede hacer nada. Fue muy duro.